Aleluya. Leemos y dice así, para la gloria de nuestro Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Ponga atención a esa palabra. Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aleluya. Hasta ahí. Gracias. Pueden sentarse. ¿Puede decir conmigo el propósito? En la tempestad. No de la tempestad, sino en la tempestad. El texto dice claramente una gran tempestad. ¿Cuántos han estado en una gran tempestad en el mar? Yo he estado en varias. Tengo dos de ellas un poco más latentes y se las voy a compartir. ¿No? ¿Quieren que se las comparta? Pero yo no era cristiano, así que no vaya. Entonces, en una ocasión, como a mí me encantaba el fútbol, pues andábamos con el equipo ahí del barrio, como se dice, del caserío, y fuimos un viaje a Honduras. Fuimos a la isla de Amapala de Honduras, y al regreso, una lancha grande iba llena la lancha. Al regreso se desató un gran viento y una gran tormenta. El cielo se puso oscuro, las olas fueron enormes, el agua entraba del mar y la lluvia. El que navegaba, o el piloto, me recuerdo quién es, que ya falleció, entonces perdió el rumbo porque no se miraba nada, y todos nosotros preocupados sacando el agua, y yo creo que ahí pues muchos se reconciliaron, muchos nos humillamos ahí, ¿verdad? Y pedimos misericordia al Señor. Cuando menos acordábamos que salimos un poco de la tempestad, ¿verdad? Porque pensábamos que podíamos hundirnos y andaban niños ahí. Entonces era un gran peligro en el cual nos encontrábamos. Y gracias a Dios la lluvia cesó un poco, los vientos bajaron un poco. Cuando menos acordamos, ya íbamos a otra dirección, rumbo a Nicaragua, ¿verdad? Pero ya una vez aclarando, entonces se tomó la dirección correcta y pudimos llegar a nuestro destino. Pero ahí nos dimos cuenta que la misericordia de Dios, a pesar que éramos impíos, se manifestó a nuestro favor. En otra ocasión, esto es la que tengo más latente, es que como mi padre ha sido pescador, mi hermano mayor de igual manera pescador, y yo pescaba con ellos. Entonces en cierta ocasión fuimos a pescar y mi hermano viajó ya a los Estados Unidos. Entonces mi papá contrató a alguien y fuimos los tres a pescar. Y recuerdo que era de mañana, saliendo el sol, estamos levantando unas redes a la orilla de las costas y había unas grandes peñas ahí en las costas. Y de repente se levantaron 3 olas, pero de una altura, no sé cuánto tiene esta de aquí de altura, pero más alto que acá, del piso al techo. Las olas eran de repente. De repente se levantaron 3 olas enormes que no nos quedó tiempo ni de reaccionar. Mi papá quiso encender el motor y arrancar
y se le apagó. Y nos quedamos ahí y nos cae la primera ola y nos llena completamente el bote que andábamos, se llena completamente y nos arrimó hacia la costa y nos empacó en una gran peña. Entonces, y ahí estábamos solamente a la misericordia de Dios. Y vino la segunda ola y ¡pum!, nos pegó más. Y quedamos, pero a una distancia así, de unas rocas enormes que tenían filos por todos lados. Yo sentí que íbamos a quedar como pintados ahí, como que íbamos a ser desechos ahí. La tercera ola, cuando venía, que era la más grande, porque hay 3 olas que se hacen normalmente en las costas, esa ola frente a nuestros ojos, cuando venía ya para remacharlos contra esas grandes peñas, pudimos ver con nuestros ojos de cómo esa ola se esfumó frente a nuestros ojos, y esa ola como que se metió debajo del bote, lo levantó como que si fuese una mano y nos sacó. ¿No es buena la misericordia de Dios? ¿Cómo estar agradecidos con el Señor? Miren, nosotros nos quedamos viendo unos a otros, no podíamos ni hablar. Pero todo es con un propósito. Porque fue de esa manera que yo tomé una decisión de salir de la isla. Y yo dije, yo no voy a morir siendo pescador aquí, yo no voy a morir acá, yo quiero alcanzar mi sueño. Y fue que ahí decidí salir de la isla y fui a la ciudad para los estudios, y ahí comenzó mi carrera deportiva. Dios permite todo, siempre con un propósito. Llegué a mi casa asustado y le dije a mi mamá, mamá, ya no vuelvo a pescar, a hacer este tipo de pesca. Por poco nos matamos ahí y yo no voy a cumplir mi sueño. Yo estaba asustado, como no tiene idea. Dejamos de hacer esas pescas como 3 meses, las dejó mi papá, pero yo arranqué y me fui. Hasta el día de hoy no he regresado a vivir, solo a visitarlos. Así que desde los 15 años Dios me ha permitido ser independiente y enfrentar la vida con dificultades, y gracias a Dios pues he sido guardado por la mano del Señor, ¿verdad? Entonces les comento esto porque sé lo que es una tempestad en el mar. Si hay algo que le tengo cierto temor es al mar, ¿verdad? Por las experiencias que hemos tenido. No es que le tenga miedo ni nada por eso, sino que sé cómo se mueve ahí el sistema. Así que gracias a Dios los que hemos ido, ¿verdad? Hemos dejado tranquilos, no ha pasado ningún percance. Y es que eso no pasa, ¿verdad? Eso es cuando se hace este tipo de pesca o se va a un alta mar, ¿verdad? Donde de repente se forman todas estas tempestades. Ahora, así dice el texto, que era una gran tempestad. ¿Qué quiere decir? Que la vida de los discípulos estaba en un gran peligro. ¿De acuerdo? En un gran peligro. Y cuando se refiere a una gran tempestad, se está refiriendo a que aunque los discípulos sabían nadar, aunque los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores, eran expertos en nadar en el mar, pero ellos no tenían la facultad para poder sobrevivir a tal tempestad. O sea que humanamente era imposible sobrevivir a una tempestad como esa. Estamos entendiendo, ¿verdad? El texto arameo del que acabamos de leer dice que fue una violenta tempestad. O sea, esa tempestad con violencia. El texto griego dice que fue con furia. ¿Ha visto a alguien violento? ¿Ha visto a alguien furioso? Aleluya. Sí me va a decir la hermana, a mi esposa. Me va a decir el hermano, sí, mi esposa, yo la he visto. Aleluya, ¿verdad? Pero ha sobrevivido, ¿verdad? Está aquí. Gracias a Dios ha sobrevivido. Aleluya. Entonces, una gran tempestad con violencia, con ira. ¿Y qué es lo que trae una tempestad como esa? Yo más o menos les he mencionado y puesto el panorama. Una tempestad
trae oscuridad. Trae oscuridad. Hasta el mar se pone en color oscuro. Una tempestad como esta, ¿qué es lo que trajo a los discípulos? Trajo preocupación, trajo angustia, trajo un gran temor, un gran miedo, trajo una desesperación. Ellos sintieron que iban a perecer. El texto dice que ellos pensaban que iban a perecer, es decir, iban a morir. Una tempestad trae muerte, trae destrucción, trae miseria, trae una serie de consecuencias que atenta contra la vida del ser humano. Pero la buena noticia es que en medio de la tempestad hay un propósito de parte de Dios a favor de aquellos que verdaderamente el Señor ha escogido para manifestar su nombre. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de la tempestad? Quiero tocar dos cosas principales. La primera del propósito en la tempestad es revelar, escuche bien, los tipos de naturaleza que existen. Y segundo, era una capacitación de fe para los discípulos. Aleluya. ¿Cuáles son esos dos propósitos en medio de la tempestad de parte de Dios? Uno, revelar o manifestar los tipos de naturalezas que hay. Y segundo, era una capacitación de fe para los discípulos. Y comenzando con la primera naturaleza, en manifestarse antes de la tempestad y durante la tempestad, se manifiesta una de las dos naturalezas de Jesús. La primera que quiero hablar es la naturaleza humana de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús vino y caminó y vivió en un cuerpo humano en esta tierra? Como el suyo, como el nuestro. La diferencia, sin pecado, ¿verdad? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. El versículo 35 que acabamos de leer, ¿cómo dice? Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, escucha esta palabra, le tomaron como estaba. Por eso dije que pusieran atención. Se cree que Jesús estaba tan exhausto de predicar, de enseñar y de ministrar a los enfermos, a los endemoniados, que él estaba agotado. Es como una persona que usted lo ve agotado, sin fuerza. ¿Qué se le viene a usted a la mente? Esa persona necesita ayuda, necesita asistencia. Y se cree que tomaron a Jesús para llevarlo a la barca, porque él había dado una orden de pasar al otro lado. Por eso que en el versículo 38 dice que ¿cómo estaba Jesús? Estaba durmiendo en la popa de la barca, en un cabezal. Un sueño profundo nos muestra la naturaleza humana de Jesús, que se cansa, que se agota. Por eso que Él es nuestro reposo. Jesús, en Él está nuestro descanso del alma. Entonces vemos la naturaleza de Jesús, una naturaleza humana. ¿Quién no se cansa? En cierta ocasión venía de un viaje del oriente del país por la madrugada, y en mi mente está que yo tengo que estar aquí a las 7. Llueve, truene, relampaguee. Yo tengo que estar aquí iniciando a las 7 de la oración. Ese día llegué a la madrugada cansado, y yo no uso alarma. No importa la hora que tenga que levantarme, yo no uso alarma, ¿verdad? No es que estoy contra la alarma, no me malentiendan, ¿verdad? Yo no uso alarma, ¿verdad? Es un trato nada más que tengo con el Espíritu. Ahora, yo era consciente a la hora que tengo que levantarme, pero ese día no me levanté a la hora prevista. Cuando vengo a reaccionar y despierto, veo la hora y yo dije: ya me agarró la tarde.
Y sentí que el Espíritu me susurró y me dijo: ¿por qué te preocupas? Hoy era necesario que tú durmieras un poco más tiempo. Llega a las 8 y alístate tranquilo, porque yo soy el que he permitido ese descanso para tu cuerpo. ¿Cómo el Señor se preocupa por nosotros, verdad? Él se preocupa, Él está interesado en todo, ¿verdad? Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Así que ¿para qué estar preocupado? Entonces Él entiende bien nuestra situación. Cuando tú estás dando el todo y llega un momento que te quedas sin fuerza física, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, Él está interesado y Él nos da reposo en el alma, pero también en el cuerpo. Porque si yo solo fuera alma, solo fuera espíritu, pero soy cuerpo, soy carne como usted y como yo. Por eso sé creer que Jesús estaba agotado, cansado de ministrar, que lo tuvieron que tomar y ayudar para llevarlo a la barca. Eso nos muestra la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana. El apóstol Juan hace una referencia y manda un mensaje a la iglesia en los últimos tiempos, es decir, los tiempos que estamos viviendo. Y él dice: no crean a todo espíritu, porque hay tantos falsos espíritus, falsas doctrinas, falsos profetas. En 1 de Juan 4, versículos 2 y 3, el apóstol dice que probemos los espíritus, a ver si son de Dios. Y el espíritu que confiesa que Jesús vino en carne, entonces este es de Dios. Pero el espíritu que confiesa que Jesús no vino en carne, entonces este no es del Espíritu de Dios. Y este es el espíritu de anticristo. Y a lo que se refiere es todo aquel que niega la humanidad y la deidad de Jesús, y niega de que por medio de su cuerpo llevó en el madero el pecado de todos nosotros. Ese es un espíritu de error. Pero nosotros reconocemos que Jesús es humanamente, fue humanamente 100% como usted y como yo. Pero también vamos a ver más adelante la naturaleza divina de Jesús, que Él es Dios por los siglos de los siglos. Lo primero que vemos, la naturaleza humana de Jesús. Segundo, vemos la naturaleza también de los elementos que componen la tempestad. ¿Qué elementos estaban componiendo la tempestad? Aleluya, diga conmigo: agua. ¿Qué más? Viento. Se cree también que hubo lluvia. Si tomamos estas tres cosas, agua, viento, lluvia, entonces lo que se pone de manifiesto es los elementos de la naturaleza. Entonces vimos de cómo el elemento agua y el mar se forman tempestades, se forman grandes olas. Hay cierto tiempo donde hay un oleaje y se le advierte a las zonas costeras de que deben de tener mucho cuidado a los turistas cuando van a ciertas playas, cuando van a las costas, porque hay un oleaje. Entonces, y cuando uno tiene experiencia en alta mar, ahí se forman grandes olas también, que muchos han perecido, muchos han muerto. Entonces, ahí nos damos cuenta la fuerza de los elementos de la naturaleza. Y cuando vemos el viento, que como una tempestad viene, el mar se pone de otro color, viene levantando agua, viene levantando olas. Cuando llega a la tierra, levanta arena, levanta polvo, levanta techo y trae una gran ruina a tal ciudad o a aquellos lugares que son costeros. Vemos el elemento lluvia, que ciudades enteras han sido inundadas y muchas muertes se han ocasionado también por la lluvia. Entonces vemos los elementos, la fuerza de los elementos de la naturaleza. Yo creo que en ese sentido, pues hemos estado, ¿verdad? Hemos experimentado la fuerza de este tipo de los elementos que ponen de manifiesto la naturaleza. Ahora,
si vamos a otro elemento, Santiago habla de un elemento que es el fuego, ¿verdad? Santiago 3:5 dice que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Acabamos de estar viendo una noticia terrible, un caos, una noticia muy fuerte de lo que pasó en los Estados Unidos. Ciudad entera bajo el fuego. O sea, elementos de la naturaleza que manifiestan su poder para traer gracia a la vida del ser humano. Entonces se pone de manifiesto la naturaleza humana de Jesús, también se pone de manifiesto la naturaleza de los elementos de la creación para provocar este tipo de caos y de tempestad. En este caso, en el mar, como también puede ser en la tierra. La tercera naturaleza que se pone de manifiesto no solamente es la humanidad de Jesús, lo de los elementos de la naturaleza, sino también que pone en evidencia la naturaleza humana, estrictamente humana, es decir, de los discípulos. Y aquí entramos nosotros. Aquí entramos nosotros. Por eso que dice el versículo 38. Estamos ahí, 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué es lo que se pone de manifiesto ahí? Es la humanidad de los discípulos. ¿De acuerdo? Ellos pensaban que perecían. Es decir, la naturaleza humana es incapaz de calmar las furiosas tempestades de la vida que azotan a su alma y menos tienen poder para salvarla. Note esto. Cuando vemos los otros relatos de los evangelios, nos damos cuenta de que los discípulos acudieron a Jesús solo cuando vieron que ellos no podían contra la tempestad. Solamente en ese momento tuvieron que despertarlo, porque la naturaleza humana es incapaz de calmar los fuertes vientos, las fuertes tempestades que azotan al alma del ser humano. Ellos no podían. La naturaleza humana no se puede sobreponer, es incapaz de detener la fuerza de la naturaleza, los elementos, es incapaz de poder traer paz, poder traer calma, bonanza a su alma. Eso solamente lo da el Señor Jesucristo. Entonces su humanidad se dieron cuenta, bueno, no podemos nosotros. Como cuando Jonás lo agarró el fuerte tempestad también con los tripulantes. Ellos se dieron cuenta que no podían, que entre más trataban de deshacerse de los enseres, que trataban de deshacerse de todo lo que provocaban peso en la nave, ellos se dieron cuenta que no podían. Es que la naturaleza humana es incapaz, repito, de calmar las furiosas tempestades que golpean al alma. El asunto es esto, de que a todo ser humano la tempestad le va a llegar. Sea creyente o no sea creyente. Sea que cree en Cristo o no crea en Cristo. La tempestad va a venir. A cada ser humano, a cada familia, a cada hogar, la tempestad va a venir. Y es incapaz ante ciertas situaciones de la vida al hombre poder traer calma y paz para su alma. En Mateo 7:24 habla Jesús unas palabras maravillosas. Mateo 7:24, si gusta lo puede buscar. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí viene la tempestad. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una tempestad. Aquí están los elementos: lluvia, río, agua, vientos. Y sopló contra aquella casa, pero no cayó. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ¿qué? Eso es lo que trae una tempestad: ruina, muerte, fracaso, miseria, destrucción. Mientras la tempestad no viene, parece que la casa está bien tranquila, no pasa nada. Pero cuando viene la tempestad, nos damos cuenta dónde está nuestra vida, dónde está nuestra casa. ¿Comprende? Ahora, y la parte humana es incapaz. Y ahí es donde se pone de manifiesto la desesperación, la angustia. Ellos trataron de enderezar, ellos trataron de enfrentar aquella tempestad, pero era imposible. Humanamente es imposible. El hombre puede hacer todos sus esfuerzos. El hombre puede presentar a los hombres cierta manera de traer calma, de traer paz, de traer sosiego al alma humana, pero todos los métodos del hombre, todas las estrategias del hombre son incapaces ante las necesidades que azotan el alma. Pueden ir al mejor médico, pueden ir al mejor psicólogo, pueden ir al mejor psiquiatra, pueden ir a la mejor religión que consideren, pueden ir al más rico, pueden ir al más poderoso de la tierra, y usted va a notar que nada de eso le va a producir calma, paz y seguridad a su alma, porque solamente trae paz y trae seguridad y trae calma al alma aquel que se rinde a los pies de Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están trabajados. Siente que la casa se te cae, se te destruye, siente que ya no puedes lidiar con el problema, la enfermedad que te amenaza, que te azota, siente que ya no puede más. Pero hay una buena noticia, que en medio del propósito de esa tempestad, el Señor está tratando con cada ser humano, está tratando con la familia, está tratando con el matrimonio, está tratando con el alma del hombre. Dios tiene que permitir que las olas te golpeen, que los vientos te golpeen, los ríos te golpeen, el diablo te golpee, la enfermedad te golpee, porque Dios quiere hacerte entrar en razón, que por tu propia fuerza no puedes anteponerte ante la adversidad de la vida. La mujer de flujo de sangre buscó solución por todos lados. La solución nosotros la conocemos. ¿Quién es? ¡Sálvanos que perecemos! Se dieron cuenta que ahí no podía. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Nosotros nos creemos fuertes. Y nosotros decimos y planificamos: mañana voy a hacer esto y lo otro. Y yo lo voy a hacer. Y voy a hacer esto y lo otro. Siempre tome en cuenta a Jesús. Siempre tómelo en cuenta a Él. Que sin la gracia de Él, sin la misericordia, nosotros no podemos ver ni un tan solo de Él. Entonces nosotros humanamente somos incapaces de poder vencer las tempestades que golpean el alma del ser humano. Y te va a venir, todos los que están aquí, te va a venir la tempestad. Si ya te vino y Dios te sacó con su gracia y su misericordia, te va a venir una tempestad y tienes que estar preparado. Y ahí se pone de manifiesto que uno se vuelve impotente, uno se vuelve incapaz y no te queda otra que clamar a la misericordia de Dios. En cuarto lugar, la tempestad no solo pone de manifiesto la naturaleza humana de Jesús, como ya lo vimos, o la fuerza de los elementos de la naturaleza, o la naturaleza humana como usted y yo, pero también pone de manifiesto la naturaleza maligna.
El versículo 39 dice: y levantándose, reprendió ¿a quién? Al viento y al mar. Reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Dejémoslo ahí. Jesús está reprendiendo. Aleluya. Porque Jesús sabía de que esta tempestad no era algo normal, sino que era una fuerza maligna que la había producido. Por eso es que el enemigo siempre se va a oponer a los planes y a los caminos rectos del Señor, porque el maligno sabía la dirección que Jesús llevaba con los discípulos. Vamos a pasar la otra ribera, allá a la ciudad de los Gadarenos. Allá está un hombre que necesita ser libertado, que necesita ser rota la cadena. Ellos sabían que esa ciudad les pertenecía y el enemigo va a defender a capa y espada lo que según él le pertenece. Pero ¿quién va a detener si Jesús va en la barca de nosotros? Si Jesús ya nos dio una palabra, vamos a pasar al otro lado. Aunque se levante el maligno, aunque se levante el enemigo, sabemos que Dios lo permite, pero es ahí donde nosotros vamos a ver una naturaleza mayor de manifiesto de nuestra parte o de nuestro lado. Jesús reprendió. Jesús sabía que ahí se estaba manifestando la fuerza maligna. Y cuando se tiene esa experiencia, ahí le ponen a prueba la espiritualidad que tengamos. El enemigo estaba furioso. El enemigo estaba con ira. Estaba enojado. Y es que el enemigo siempre se va a oponer a los planes de nuestro Dios. Antes de venir aquí, el enemigo me habló. Enfurecido, como no tiene idea. Y me amenazó que me iba a destruir. Que un paso que le diera del lugar me iba a golpear, me iba a destruir. Pude ver la naturaleza maligna. Y me decía: tengo ira, te quiero destruir. Pero cuando nosotros estamos del lado de Jesús y Jesús está en nuestra vida, en nuestra barca, sabemos que Él es quien nos da la victoria. Él siempre nos va a dar la victoria. Él ya nos dio la palabra. Y aunque el enemigo se levante como río, se levante con tempestad, con viento, como se levante, nosotros no temeremos. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá mi corazón. Una cosa he demandado, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir delante de su presencia. Por eso que los enemigos, los angustiadores caerán, pero con nosotros está Jesús. Y ese es el propósito del maligno: robar, matar y destruir, traer ruina al ser humano. Por eso es de que aquel endemoniado gadareno, cuando vemos el capítulo 5, ya que pasaron al otro lado, lo primero vino el endemoniado y Jesús lo libertó. Se puso de manifiesto la naturaleza maligna, pero la naturaleza maligna y la naturaleza de los elementos de la creación, la naturaleza humana tiene que doblegarse ante el Maestro. Aleluya. En quinto lugar, se pone de manifiesto la naturaleza, ahora sí, divina de Jesús. Qué bonito. Y dice ahí, 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla
se hizo grande bonanza. Ahora vemos ahí naturaleza contra naturaleza. La naturaleza humana incapaz, no podían hacer nada. Ante la naturaleza de los elementos de la creación y ante la naturaleza maligna, ellos eran incapaces. Pero bastó que Jesús se pusiera de pie, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y Él dio una orden al mar, le dio una orden al viento, le dio una orden a la tempestad, le dio una orden al diablo. Y cuando Jesús da una orden, se tiene que obedecer. Entonces se pone de manifiesto de que Jesús no solamente era hombre, y también es Dios. Porque solo a Dios le obedece el mar, le obedece el viento, le obedece el fuego, le obedece el cielo, le obedecen los demonios. Solo a Dios se sujetan, sean tronos, sean principados, sea lo presente o lo porvenir, sea lo que sea, todo se sujeta al Dios eterno. Si hay algo que me encanta el Evangelio de Juan, que es lo que recomiendo muchas veces a los principiantes de leer la Biblia, lea el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan resalta dos cosas. Uno, la naturaleza divina de Jesús y la fe. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de poder. Entonces vimos que la naturaleza de Jesús, delante de Él se sujetaba la naturaleza del hombre, la naturaleza de los vientos, la naturaleza de la tempestad, la naturaleza de la enfermedad, la naturaleza de los demonios. Se sujetaba a la naturaleza divina de Jesús. Por eso los demonios le hablaban y le decían: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios viviente? Sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los demonios reconocen, y como al hombre y a muchos cristianos de hoy en día les cuesta reconocer quién es Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Y ese era el dilema de los judíos, y es el dilema de hoy en día. No creen que Jesús es Dios. Nosotros no servimos ni adoramos a un Cristo que no sea Dios. Adoramos al Cristo que es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces vemos la naturaleza divina de Jesús. El mar le obedece, se hizo grande bonanza. ¿Por qué a nosotros nos cuesta obedecer? ¿Por qué? Porque nuestra propia naturaleza se opone a la naturaleza santa y divina de Jesús. El Señor le dio una orden al pez y le dio una orden al pez: tire el anzuelo, y el primer pez que saques, ahí vas a encontrar un estratega, se lo vas a dar por mí, por ti y por mí, y se paga el impuesto. ¿Cómo hizo eso Jesús? Se ve que hasta un pez le obedece y le sirve. Cuando tiraron a Jonás, ¿qué es lo que hizo Dios? Dice que Dios tenía preparado un gran pez. Dios le dio el tiempo, todo, que el pez tenía que estar en esa posición cuando tiraran a Jonás. Dice la otra, el pez ya sabía, ya había sido instruido por Dios. Mejor el pez a veces se dejan instruir por el Señor. Y usted y yo somos creación de Dios, pero el pecado es lo que contamina nuestra naturaleza. Y por eso se opone a obedecer a Dios. Por eso los discípulos dijeron: aún el viento y el mar le obedecen. Aleluya. Ahí nos damos cuenta de que la naturaleza
que más se opone y más se rehúsa a someterse a la naturaleza divina es la naturaleza del hombre. Aún ni los demonios se rehusan. Cuando Dios le da una orden, ellos tiemblan. Por eso Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Permítenos ir a ese acto de cerdo. Vaya, tienen que rogar, tienen que pedir, pero tienen que obedecer el mandato de Jesús. Sal de ese muchacho y no vuelvas a entrar nunca más. Y el demonio que quería destruir a ese joven y tenía torturada su vida y a su familia y a su padre, pero cuando llegó Jesús, llegó la naturaleza divina de Jesús, ahí la enfermedad huye, el demonio huye, el diablo huye. Por eso que Jesús se puso cara a cara con Satanás en la tentación y el desierto. Vete, Satanás, vete de mi vida, porque escrito está: tu Dios adorarás y a él servirás. Y él tuvo que irse. Cuando Pedro se le quiso oponer bajo la influencia de Satanás, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, quítate de mi camino. Aleluya. La naturaleza de Jesús está por encima de toda naturaleza, humana o espiritual, o elementos de la creación. La naturaleza de Jesús está por encima de toda naturaleza. Amén. Entonces el propósito en medio de la tempestad es manifestar el tipo de naturaleza que hay, que existe, y que sobre toda naturaleza que se puede mencionar, la naturaleza divina de Jesús es la que nos garantiza de que se van a cumplir las promesas que Él está o ha dicho que cada uno de nosotros vamos a pasar al otro lado. Ahora, el segundo propósito dije que era una capacitación ¿de qué? De fe. Aleluya. Y cuando usted va a una capacitación, ¿para qué? Para aprender, ¿verdad? Y es que en medio de las tempestades es cuando Dios nos capacita en fe. Por eso dice el texto ahí, 40-41. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿cuál fue la reacción? Temieron con gran temor. Es decir, el temor que les entró ahí era más grande que el temor que tuvieron al tempestad. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús le dice: ¿dónde está su fe? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están afligidos? ¿Por qué están atormentados? Se puso de manifiesto la naturaleza humana de los discípulos y se puso de manifiesto su espiritualidad. ¿Dónde estaba su fe? Y es en medio de la tempestad. Jesús te mete ahí porque ahí te quiere capacitar y sacar todo aquello que no es de fe. Ahí donde el Señor te lleva a enfrentar tus miedos, te lleva a enfrentar tus dudas, te lleva a enfrentar, te expone tu naturaleza, saca lo que hay en tu corazón y te pone de manifiesto cuál es la condición espiritual de tu vida. Si no te metes en la tempestad, tú no vas a saber dónde está tu fe. Y Jesús quiere asegurarse que tú no te quedes con esa fe limitada. Jesús quiere llevarnos a una fe ilimitada que pueda llevarnos a cumplir los propósitos de Dios y alcanzar las promesas de Dios que están determinadas para aquellos que le creen, que han creído en un Cristo vivo, a un Cristo divino, a un Cristo que es fiel a sus promesas. ¿Qué lección de fe? Y la fe siempre se materializa en obediencia. ¿De acuerdo? Ellos estaban sorprendidos. Aún el mar y el viento le obedecen. Y nosotros estamos a veces de cabezones. Ellos estaban un gran temor.
temor santo, con temor reverente. Ellos se dieron cuenta que estaban no ante un cualquier hombre, no estaban ante un gran profeta, no estaban ante un gran obrador de milagros, ante un gran maestro. Ellos estaban delante del mismo Dios. Invisible se hizo visible. Aleluya. Quiero llevarlos a Lucas 5. Lucas 5. Vemos otra escena donde produjo una reacción de los discípulos semejante o similar. Lucas 5, versículo 4 en adelante. Si ya llegó, dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué? Para pescar. Respondiendo Simón le dijo, un experto en la pesca en el mar: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es que mire, cuando nosotros no andamos conforme a la palabra de Dios, nada nos sale bien, hermano. Cuando nosotros no andamos en obediencia a la palabra y nos rehusamos a obedecer, no nos sale nada bien. Toda la noche pasó colando agua en el mar Pedro. No sacaba nada, ni un chimbolo, ni una sardina, nada sacaba. Y así nos pasa. Aquellos que no andan conforme a la obediencia de la palabra de Dios, que viven su vida como ellos quieren, van a recoger el saco roto. Aleluya. ¿Le estará hablando a alguien Dios aquí? Pero en tu palabra, ahí ya cambia todo. Leamos, y dice 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Nota la reacción? A veces nosotros le tenemos más miedo a la prueba, le tenemos más miedo a la tempestad, le tenemos más miedo a los vientos, le tenemos más miedo a los ríos, le tenemos más miedo al hombre, le tenemos más miedo al diablo, le tenemos más miedo a una serie de cosas en esta vida. ¿Y por qué no tememos a Dios Todopoderoso? Por eso Jesús dijo esta palabra: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, mas temed bien a aquel que debe de temerle, aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Que nuestro temor sea Jesús. Entonces Jesús lo estaba capacitando en fe. Y cuando la fe es genuina, reconoce la naturaleza divina de Jesús, y eso le produce temor y obediencia. ¿Comprende? Volviendo a Marcos, por eso los discípulos, Jesús les dice: ¿dónde está su fe? ¿Por qué están así? Y ellos tuvieron un gran temor. Cuando dice la Biblia gran temor, significa que el temor que ellos le tuvieron a Jesús era mayor que el temor de la tempestad. Y eso es lo que debemos de tener nosotros: temer a Jesús antes que temerle al hombre, a la tempestad. Porque el único que nos puede salvar es Jesús. Pero si no tememos a Jesús, ¿quién nos va a salvar? Aleluya. Por eso le dije que era una capacitación de fe. Jesús quería enseñar a los discípulos que confiaran en Él, no en su fuerza, no en su naturaleza, no en sus capacidades, no en sus habilidades. Pedro y los demás discípulos, con Andrés, con Juan, con Jacobo, ellos eran expertos en andar en el mar. Ellos eran expertos para pescar, eran expertos ellos ya estaban acostumbrados a ciertas tempestades, solo que esa tempestad
no era semejante a la que ellos habían enfrentado, sino que era una tempestad que detrás de eso estaba la naturaleza maligna de Satanás, que era un ataque terrible y feroz, furioso por destruirlo. Satanás no anda jugando, él quiere destruirte de verdad, él quiere cada vez más traer miseria al alma humana, pero Jesús quiere traer bonanza, quiere traer paz, que aprendamos a confiar en él. Vienen tempestades, hermano, a esta humanidad, vienen tempestades a esta nación. A mí no me importa lo que diga otras cosas allá afuera. Nosotros tenemos que apegarnos a la Biblia, que en estos postreros tiempos van a venir vientos, tempestades, y hablando en términos espirituales, que van a sacudir familias, van a sacudir ministerios. Ya muchos ministerios cayeron. Hace 4 años atrás han caído miles y miles y miles de ministerios. La tempestad vino, han caído hogares, han caído matrimonios. Pero cuando está Jesús en nuestra barca, aunque venga la tempestad, Él nos va a sacar en victoria, porque hemos creído en la naturaleza divina de Jesús para cumplir su promesa. Solo Jesús nos garantiza pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Solo Jesús nos puede hacer sobrevivir a las tempestades de la vida que azotan al alma. ¿Cuántos dicen amén? Solo Jesús puede librarnos de las acechanzas y de los ataques de muerte del maligno. ¿Cuántos lo creen? Solo Jesús nos garantiza bonanza. Solo Jesús nos garantiza paz. Solo Jesús nos garantiza salvación para nuestras almas. Si Él está en nuestra barca, Él está en nuestros hogares, en nuestra vida, estemos seguros que cada tempestad que venga a nuestra vida, cada tempestad que nos azote, vamos a ver más de cerca la naturaleza de Jesús y lo vamos a conocer más a Él. Y cuando conocemos a Jesús más, lo vamos a amar, vamos a creer, lo vamos a tener. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la tempestad, en medio del dolor, en medio de la preocupación, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio del tormento, en medio de la desesperanza, en medio de la amenaza, en medio de la tempestad, ahí vemos a Jesús obrando. No temas, yo aquí estoy. Yo le he dado una promesa, que yo no te dejaré, no te voy a desamparar. Vamos a pasar al otro lado. No es que quizá lo vamos a intentar, vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar las tempestades que vengan a nuestra vida, y nuestra casa estará salva, nuestros hijos estarán seguros, y vamos a caminar en medio de la tempestad, porque al otro lado nos esperan las almas, al otro lado nos espera, aleluya, los ojos van a ver los oprimidos ser libertados. Los demonios tienen que temblar, los demonios tienen que sacudirse ante la presencia y la divinidad del gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús estaba cansado. Los discípulos sentían que morían. ¿No ha pasado por momentos así que ya siente que ya todo se terminó? La mayor tempestad que yo he pasado en mi vida ha sido el año que pasó. Yo sentí que lo perdía todo y que perecí. Y yo dije al Señor: Señor, me dejo a tu total voluntad, solo pido tu misericordia. Si tengo que perder todo, si tengo que destruir todo, tú lo sabes, pero solo ten misericordia de mi alma. Oh, hermano, mientras yo hice esa oración, esa noche, el Señor me habló y me dijo muchas cosas, y me estaba enseñando lecciones, porque Él me estaba capacitando para que yo aprendiera a depender absolutamente de Él y ya no confiar en ninguna otra naturaleza más que la naturaleza divina de Jesús, la única capaz de sacarte de cualquier tempestad. Y milagrosamente vi la mano de Dios, y a partir de ahí yo dije: Señor, ya entendí todo, ya entendí todo. Y cuando tú entiendes todo,
Aleluya. Ellos salieron de una manera, pero llegaron de otra manera. Cuando ellos salieron, Jesús estaba cansado. Los discípulos estaban abrumados. El enemigo dijo, ya sabía que a Jesús no lo podía destruir, pero a los discípulos sí. El asunto es que el diablo siempre va a intentar destruir a los que son de Cristo. Pero intentar destruir a los que son de Cristo es como querer destruir a Cristo. ¿Y a Cristo quién lo ha destruido? ¿Quién ha destruido a Jesús? Ellos entraron a la tempestad de una manera, pero salieron de la tempestad de otra manera. Y después de esa tempestad que pasé, fue más de un año que pasé en una tempestad, más de un año. La hermana Glenda lo sabe bien, y hace poco hablamos de eso. Fue más de un año que pasé una tempestad en mi vida, que yo no sabía cuándo iba a salir de aquello. Pero cuando el Señor nos saca, ya no nos saca de la misma manera como nos metió. Satanás nos ha pedido para zarandearlo como a trigo. Cuando fue zarandeado Pedro no salió de la misma manera como entró. Tampoco nosotros cuando entramos a este santuario no debemos de salir de la misma manera como entramos, hermanos, porque venimos a tener un encuentro no con la naturaleza humana, no con la naturaleza diabólica. Venimos a tener un encuentro con la naturaleza divina de Jesús, y su naturaleza divina nos proporciona bonanza, nos proporciona paz, nos proporciona seguridad de que Él está con nosotros. Los discípulos estaban asustados y la barca comenzó a tomar su rumbo y su dirección correcta. En el momento de la tempestad no sabían para dónde iban. Ellos solo sabían y empezaba muerte, fracaso, destrucción. Pero después de la tempestad, la barca comenzó a tomar su rumbo, su dirección. ¿Cómo iban los discípulos? Ellos iban perplejos de lo que habían visto. Y por si fuera poco, cuando llegaron a la ribera de los Gadarenos, de repente salió un hombre endemoniado de los sepulcros. Nadie podía pasar por esos caminos, absolutamente nadie. Las autoridades era imposible de poder detenerlo, las cadenas eran imposibles, nada podía detenerlo. La única que podían hacer era matarlo, pero ni podían matarlo quizás, porque el plan de Dios era libertarlo y darle vida. Salen de una tempestad y al nomás llegar sale un endemoniado. Pero ellos ya iban más tranquilos y vieron cómo el endemoniado se postró y Jesús lo libertó. La fe de los discípulos, las perspectivas de los discípulos con respecto a Cristo iba cambiando. Y por eso es que Dios permite las tempestades, porque Él quiere que enfrentemos nuestros temores. Él quiere poner de manifiesto nuestra naturaleza. Él quiere poner de manifiesto nuestra espiritualidad donde estamos. Pero lo que el Señor quiere es que así como nosotros vemos las tempestades que azotan nuestra alma, el enemigo cómo se levanta como nuestras almas, así también vamos a ver a Jesús manifestando su naturaleza divina. Y cuando conocemos a Jesús, nuestra confianza crece, nuestro temor crece, nuestra obediencia cada vez es más radical por Jesús. ¿Cuál es el propósito en medio de la tempestad? Revelar las naturalezas que hay, pero sobre todo revelar la naturaleza de Jesús y capacitarnos en fe, y que esa fe nos lleve a vivir una vida de temor y de obediencia delante del Señor. Y cuando eso sucede, nuestra vida va a ir en progreso, va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si estamos aquí es porque el Señor nos tiene aquí, en esta barca, en este ministerio. Aquí está Jesús. Por eso es que ha permitido
las tempestades, pero lo que Él quiere es que confiemos en Él, que aprendamos a depender de Él, que Él está al cuidado de nosotros. No se va a perder nada. A mi casa y yo serviremos a Jehová. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La tempestad te ha llegado al matrimonio, a tu familia, a las finanzas, en cualquier lugar te ha llegado la tempestad. Solamente el Señor quiere que tú te capacites, te entrenes, te fortalezcas y aprendas a depender de Él, que Él no deja perecer a los suyos, que Él te va a sacar en victoria. Vamos a pasar al otro lado, así como hemos pasado cada año hasta el día de hoy. Vamos a pasar con la ayuda del Señor este año también para cumplir el propósito de Dios.